Hola gente pura vida, mi nombre es Kenneth Castro. El día de hoy les voy a comentar un poquito acerca de los tipos de almacenamiento que pueden tener las PCs, ya sean discos duros HDD o discos de estado sólido SSD. Primero tenemos inicialmente los discos de estado, los discos duros HDD, que son los que son más habituales, o al menos han sido más habituales hasta el momento. Estos discos se caracterizan por tener una gran cantidad de almacenamiento. ¿Cuántos no hemos tenido una computadora que tiene 1 TB de memoria? Pero lo que sucede es que estos son discos que funcionan físicamente, son platos que giran y se mueven, son mecánicos, también se les conoce discos duros mecánicos, y entonces el funcionamiento, digamos, el tener que mover ciertas piezas en el disco duro hace que el tráfico de datos, digamos así, el enviar datos, el escribir datos, el leer datos, sea más lento, ya que se tienen que mover las piezas y mecánicamente siempre existen pérdidas. Entonces, esto los hace también más propensos a dañarse y en general lo bueno que tienen es, como les dije anteriormente, que se puede tener una gran cantidad de almacenamiento a un bajo costo. Muchas computadoras tienen un disco duro HDD de 1 TB y las computadoras de igual manera poseen un precio normal. Por otra parte, respecto a los discos SSD o discos de estado sólido, estos discos no requieren de estos discos moviéndose, de estos platitos giratorios moviéndose, sino que todo se almacena en un tipo de memoria que se llama la NAND, NAND, y cambian, digamos, los bits que significan la información que hay en el disco, cambian dependiendo de la corriente eléctrica. Entonces, dependiendo de la corriente eléctrica, es un 1 o es un 0 lógico, que al final el cabo significa información. ¿Qué pasa con estos discos? A diferencia de los discos HDD, estos son más caros de construir. Entonces, los que se tienen usualmente en el mercado son de tamaños más bajos. Me refiero, por ejemplo, hay computadoras también que se venden al mismo precio que una computadora con 1 TB de memoria HDD, se vende una con 128 GB de SSD o con 256 GB de almacenamiento SSD. Entonces, la ventaja de estos es que son mucho más rápidos porque se nota muchísimo la diferencia. Por ejemplo, tener instalado el sistema operativo en un SSD comparado con un HDD, o sea, ¿a cuánto no nos ha pasado que tenemos la computadora que tiene 1 TB de memoria y la encendemos y dura mucho encendiendo? Y luego cuando ya encendió la computadora para poder abrir un programa hay que esperar otro rato. Esto no sucede, o sucede menos, digamos así, en los discos de estado sólido. Si el sistema operativo está instalado en el disco de estado sólido, la computadora enciende rápido y apenas encendido usted ya puede acceder a los programas y los programas le van a abrir, y todo eso, esta velocidad se debe a que estos disquitos metálicos no se tienen que estar moviendo. Como les dije, estos discos son más caros. Un disco de estado sólido va a valer mucho. Un disco de estado sólido de 1 TB va a valer mucho más que un disco duro mecánico de 1 TB. Entonces, siempre se puede encontrar una relación. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una computadora de escritorio y lo que hice fue, me compré un disco de estado sólido pequeñito de 128 GB y me compré un disco duro mecánico, y en uno tengo instalado el sistema operativo, que es en el disco de estado sólido, para que todo inicie rápido, para que el Windows no dure 2 horas iniciando, y en el otro tengo instalado softwares que pesen más y consumen más espacio, para que no me llenen el disco de estado sólido. Los tengo instalados en el otro disco, y eso me ayuda bastante. Bueno, gente, esa es principalmente la diferencia entre los discos de estado sólido y los discos mecánicos HDD. Un placer, nos vemos luego.